Muy buenas tardes a todos. Vamos a hablar de lo pasado el miércoles 10 de septiembre de 2025. La alcaldía de Iztapalapa fue un escenario de una tragedia, cuando una pipa de gas explotó, dejando como saldo 32 personas heridas y la muerte del propio conductor. El estallido causó pánico entre los vecinos y graves daños materiales en la zona. Sin embargo, este hecho no puede explicarse únicamente como un accidente, sino que responde a factores más profundos que nos ayudan a comprender mejor el riesgo constante que viven miles de ciudadanos. De acuerdo con el esquema de Johan Galtung, la violencia se expresa en tres dimensiones: directa, estructural y cultural. En este caso, la violencia directa se manifestó en el estallido del mismo, las llamas, la sangre, las lesiones físicas y el dolor de las víctimas y el temor colectivo. Pero detrás de lo visible está la violencia estructural: pipas circulando en malas condiciones, supervisiones deficientes por parte de las autoridades, la precariedad laboral de los choferes y hasta el mal estado de las vialidades, como los baches que presuntamente fueron la causa de esta desgracia, factores que crean un terreno fértil para la tragedia. Finalmente, encontramos la violencia cultural, que se refleja en la normalización del riesgo. Como sociedad, hemos aprendido a vivir con fugas de gas, con unidades deterioradas y con la idea de que los accidentes son inevitables en una ciudad tan grande como la nuestra, y esa misma aceptación silenciosa y perpetua en el problema dificulta la exigencia de cambios a fondo. Así, lo ocurrido en Iztapalapa no solo es un hecho aislado ni un simple error humano, es el resultado de un sistema que combina violencias visibles e invisibles que se retroalimentan entre sí. Y como nos enseña el esquema de Galtung, entender únicamente las consecuencias no basta en un escenario, y es necesario para transformar las estructuras y la cultura que permiten que episodios tan dolorosos se repitan una y otra vez. Esto implica invertir en la seguridad de transporte, mejorar las condiciones laborales de los choferes, dar mantenimiento real a las calles y, sobre todo, romper con la costumbre de aceptar que la tragedia es algo inevitable. La explosión de Iztapalapa nos recuerda que la prevención es una tarea colectiva y urgente de las autoridades y de las empresas, y también de la ciudadanía. Algunos de los efectos que este tipo de casos de violencia pueden tener son los efectos individuales, tal cual como la violencia directa. Para hacerlo un poquito más claro, puede ser la pérdida de vidas humanas, al menos 19 fallecidos, heridas físicas graves. Vemos a muchísima gente corriendo con heridas completamente pronunciadas, y ahora con los reportes a personas con más del 90% del cuerpo quemado. El trauma psicológico: los sobrevivientes y testigos quedaron marcados de por vida con las imágenes de este tipo de incendios. Los efectos familiares y comunitarios, tal cual como la violencia estructural, es la desintegración de la familia. Obviamente, por la pérdida, pues pueden perder a un papá, a una mamá. Y los efectos sociales y culturales, tales como la violencia cultural, pues en México tenemos muy normalizado el peligro y la idea de las tragedias pasan muy seguido, la estigmatización de la zona y la desconfianza en las instituciones. El accidente de la pipa de Iztapalapa no solo dejó una cifra devastadora de más de 19 personas fallecidas y más de 90 lesionadas, sino también una profunda huella de dolor en cada familia y la comunidad impactada. Más allá de los números, la tragedia representa un signo de violencia estructural y cultural: la negligencia del transporte de materiales peligrosos, la falta de prevención y la normalización de vivir en medios urbanos expuestos a riesgos evitables. Los sobrevivientes y testigos enfrentaron escenas de terror: llamas incontrolables, cuerpos quemados, gritos de auxilio, que marcarán su memoria colectiva. Empatizar con ellos significa reconocer no solo el sufrimiento inmediato, sino también la necesidad urgente de dignificar sus pérdidas con justicia y apoyo real. Esto con acciones contundentes que eviten que ese tipo de violencias vuelvan a ocurrir. Ciclo de la violencia aplicado al caso de la explosión de la pipa de Iztapalapa. La primera etapa es la acumulación de tensiones. Antes de la tragedia ya había señales de alerta, no necesariamente un aviso concreto, sino una realidad conocida en México. La falta de inversión en mantenimiento, las deficiencias en la supervisión del transporte de materiales peligrosos y la poca seriedad con la que muchas veces se atienden las normas de seguridad. Todo eso representaba riesgos claros. Esas situaciones no eran aisladas, eran pequeños avisos de que algo podía salir mal. Al mismo tiempo, cuando el riesgo se normaliza, la gente termina conviviendo con el miedo sin darse cuenta. Poco a poco se genera esa sensación de que así son las cosas y que no hay nada que uno pueda hacer para cambiarlo. Esa pasividad es muy parecida a la primera fase del ciclo de la violencia, una tensión que se acumula y que tarde o temprano estalla. Pasemos entonces a la segunda etapa, el incidente agudo. Y eso fue justamente lo que ocurrió el 10 de septiembre. La pipa volcó cerca del puente de la Concordia y el gas liberado terminó explotando.
La explosión fue tan fuerte que en segundos provocó destrucción, muertes y heridas graves. El impacto fue brutal. Miedo, confusión, dolor. Nadie tuvo tiempo de procesar qué estaba pasando ni de reaccionar para protegerse. La vulnerabilidad fue total y el shock se quedó grabado en la memoria de todos los presentes. Finalmente llegamos a la tercera etapa, la tregua amorosa. Tras esa devastación llegó lo que Walker llama una calma aparente. Las autoridades y la empresa responsable, transportadora Silsa, salieron a dar respuestas: atención médica, apoyo psicológico, compensaciones económicas y disculpas públicas. Sin embargo, ese apoyo no borra el dolor ni garantiza que algo así no vuelva a repetirse. Sí, hubo ayuda inmediata, pero las secuelas físicas, emocionales y materiales siguen ahí. Muchas familias se preguntan todavía si realmente se hizo justicia o si todo quedó en promesas. Esa mezcla de alivio por recibir ayuda, pero de frustración por la falta de reparación total, refleja muy bien cómo funciona la tercera fase, la de la tregua. Cuando pasan tragedias como la explosión de la pipa en Iztapalapa, lo primero que sentimos es impacto. Escuchar que en cuestión de segundos hubo muertos, heridos y familias enteras afectadas nos sacude. Nos hace pensar en lo frágil que puede ser la vida cuando ocurren situaciones que parecen fuera de control. Es imposible no ponerse en el lugar de las personas que vivieron ese momento. Al analizar este tipo de hechos, nos damos cuenta de que no surgen de la nada. Hay un trasfondo, que son las tensiones acumuladas, descuidos, señales ignoradas. Con el tiempo todo esto va creando un ambiente donde un accidente no solo es posible, sino inevitable. Así funcionan muchos ciclos de violencia. Primero está la tensión que aumenta poco a poco, después llega el golpe más fuerte, que en este caso fue la explosión, y al final una calma aparente que nunca borra del todo las heridas. Esa calma suele traer promesas de reparación o de apoyo, pero no elimina el miedo ni la sensación de inseguridad. Lo que aprendemos a analizar estas situaciones es que la violencia no siempre es visible, no se trata del momento de la explosión, sino todo lo que lo rodea. La normalización de riesgos, la falta de atención a problemas que se arrastran, la ausencia de medidas reales de prevención. También nos enseña que los efectos no terminan en las víctimas directas. El dolor se extiende a las familias, a los vecinos y a la comunidad completa, que queda marcada por la ansiedad y el miedo. En el caso de Iztapalapa, todo esto se refleja claramente. La tragedia no fue solo un accidente aislado, fue el resultado de un cúmulo de fallas y descuidos. Y aunque después llegaron apoyos y un poco de alivio, la realidad es que las heridas emocionales y materiales siguen ahí. Esta situación nos invita a reflexionar sobre lo que significa vivir con riesgos normalizados y sobre la importancia de no callar y de cuestionarnos. Porque solo reconociendo cómo se genera y repite estas dinámicas podemos aspirar a romperlas y evitar que vuelvan a dejar tanto dolor.